benvinguts a Mas Bernat. Hola a todos los que nos están viendo por streaming. Creo que todos os podéis imaginar la emoción que siento en presentar el libro de Aire de Dylan de Enrique Vilamatas en Mas Bernat. Este mes es un mes muy especial para mí porque además se cumplen 2 años de que estamos en Mas Bernat, en este local, el Día del Libro. Entonces, qué mejor celebración que hacerlo con Aire de Dylan. No sé, bueno, pienso que, no sé, os voy a decir una cosa y no sé si es verdad. Creo que es la primera vez que una librera queda inmortalizada en una novela. La emoción que siento es impresionante, porque además pienso que a partir de ahora vamos a estar, yo como personaje y la librería también, en cantidad de estanterías, de librerías, de casas particulares. Bueno, es algo que no me podía imaginar y le doy las gracias a Enrique porque realmente es el mejor regalo que me han podido hacer como librera. Nunca me lo hubiera imaginado que a lo largo de mi trayectoria acabaría en las bibliotecas de muchos sitios. Bueno, también quiero decir que es la primera vez que se hace una presentación vía streaming, también es muy importante, creo que nos estarán viendo por todo el mundo mundial y me hace muchísima ilusión. Bueno, ya no digo nada más porque ahora todos lo van a explicar. Os presento Elisa Ramírez, editora... ¡Ay, Elena! Perdón. Elena Ramírez, editora de la editorial Sexy Barral. Jordi Corominas, él dice que es escritor y crítico. Bueno, que es escritor lo sabemos, crítico no lo sé, no lo he seguido muy de cerca. Y Enrique Vilamatas, que no hace falta presentación. Bueno, os paso el micrófono. Bueno, en realidad va a ser Jordi quien presente a Enrique, que como acaba de decir Monse, es el único de esta mesa que no necesita presentación alguna. Únicamente quería comentaros antes de empezar la presentación y de pasarle el micro a Jordi, que estamos de muy buena nueva porque el libro ha empezado a andar hace muy poquito y hemos puesto en marcha ya la 3ª edición. Lo cual en estos tiempos de crisis, achuchaos y de preocupaciones es una enorme alegría y una celebración especial. Por otra parte, Enrique me daba la noticia hace un momentito, una noticia yo creo interesante incluso para el público que nos sigue, que está fuera de aquí, de que París no se acaba nunca, acaba de ser nombrado en el shortlist de un premio al mejor libro traducido en Estados Unidos, cuyo ganador se anunciará el 4 de mayo en la librería que está hermanada con la de Monse en esto del streaming, de McNeely Jackson desde Nueva York. Por otra parte, quería comentaros, hay pocos autores, pocos libros que tengan una recepción de público, una acogida tan hermosa como vuestra presencia aquí hoy y como la cantidad de seguidores que tiene Enrique y una acogida crítica tan tremenda. Enrique siempre ha tenido muy buenas críticas, pero desde luego lo que está pasando con Aire de Dylan es una cosa de unánime, casi delirante. Traía simplemente por lo bonito, únicamente para compartir con vosotros un pequeño comentario de una reseña que el otro día hacía un compañero de La Opinión de Málaga, Javier García Recio, que iniciaba su crítica diciendo: ¿quién puede atreverse a engrandecer a William Shakespeare en los albores del siglo XXI? ¿Quién puede atreverse a ennoblecer a Hamlet? Y terminaba diciendo: grandiosa novela de Enrique Vilamatas, novela de plenitud, de dominio de imaginación, originalidad en la trama, en definitiva, una dignidad literaria propia de un maestro. Yo creo que en este tono y en esta exaltación, digamos, de la madurez, de la buena escritura, del buen hacer que tiene Enrique en general y en concreto en esta novela, es un fantástico ejemplo esta crítica. No me extiendo más, simplemente para deleite de los que no hayan leído todavía el libro y un poco de justificación y de contexto para el por qué estamos hoy específicamente en esta librería, quería leeros un pequeño fragmento de Aire de Dylan y ya
os dejo con ellos dos. A Montse no era la primera vez que yo la veía. En otra ocasión había entrado ya en su librería de barrio y le había comprado Brooklyn, la novela de Colm Toibin. Aparte de lo guapa que era, tenía una sonrisa única, muy bella. No parecía que se hubiera contaminado de las ruindades que continuamente asaltan nuestra vida cotidiana. Iba a cumplir pronto los 50 años y nunca había sido fácil lograr verla de mal humor. Desde su silla de ruedas había desplegado siempre una importante energía y contagiaba un ánimo que personas con más suerte en la vida no querían o no sabían transmitir. Espíritu de ir hacia adelante y una forma muy sabia de saber estar en la vida. Quizás en parte por eso, Montse era el corazón del barrio, el centro por donde tenía que pasar toda historia que ocurriera en él. Su admirable permanente buen estado de ánimo le animaba a organizar en su amplia librería, la reciente compra de un sex shop vecino le había permitido duplicar el espacio de su local, toda clase de actos culturales y contaba con varios clubs de lectura. El de ese día, el que llevaba el nombre del padre de Vilnius, era el más numeroso y potente, y algunos miembros de otros clubs, agazapados en la zona del divertido bar de la entrada, lo venían llamando desde hace horas, sarcásticamente, el grupo de los Burt Lancaster, tal vez celosos de que Montse hubiera conseguido para esa tarde la presencia del hijo del autor y que allí en la Bernat aquella tarde pareciera no existir otra cosa que la reunión de los lancastrianos. Adelante, Vilnius, pero te interrumpiremos, no lo dudes, le repitió Montse, viendo que él había quedado sin continuar, como si no se decidiera a arrancar. Durante mucho tiempo, dijo entonces Vilnius, y se quedó clavado como si no supiera por dónde proseguir. Bebió agua, miró a los socios interrumpidores, risas, miradas expectantes. Satisfacción secreta por parte de Vilnius. Su comienzo había sonado idéntico, salvando todas las insalvables diferencias, aquel long temps que abre la Recherche de Marcel Proust. Vilnius siempre había creído que si alguien iniciaba un discurso con ese maravilloso long temps durante mucho tiempo, estaba avisando cortésmente de que la cosa podía ir para largo. Y aquella tarde, según me explicó él días después con todo detalle, tenía pensado que sus palabras iniciales duraran un cierto tiempo, el que necesitaba para contar lo que había ocurrido en Los Ángeles cuando su frase motor, cuando oscurece, le sirvió de herramienta perfecta para investigar a fondo. Le entusiasmaba esa historia porque por segunda vez en su vida la frase motor le había llevado lejos y tenía ganas de contarlo con cierto detalle. Además, había comprobado en San Galén que hablar sin que le interrumpieran le ayudaba a coger confianza en sí mismo. Bebió más agua y creyó que iba incluso a atragantarse peligrosamente. Muerte por agua sin gas, pensó con un sentimiento de fatalidad. Pero finalmente comenzó a hablar y le salió que ni bordado su monólogo sobre los días que había pasado en Hollywood, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. La verdad es que lo teatralizó con la misma técnica que ya le había visto exhibir en San Galén, es decir, con un deliberado aire indolente al narrar, como si quisiera copiar la legendaria inexpresividad de Bob Dylan en sus actuaciones. Bueno, ya sin más os dejo con Jordi. Durante mucho tiempo os ruego que apaguéis o silenciéis vuestros teléfonos móviles porque si no durará más todavía. Pero ahora empezamos, no hay problema. Como decía, durante mucho tiempo ¿sí? Vilnius, no puedo hablar ahora. ¿Qué pasa? No, estoy con alguien que se parece mucho a Enrique Vilamatas en una presentación literaria, pero la verdad es que no sé qué hace aquí ni nada. ¿Quieres que le pregunte algo? Vale, pero déjame en paz, por favor. Bueno, era Vilnius Lancaster, es lo que tienen los personajes, ya sabéis. Y me ha citado a Sagarra, concretamente. Él está muy orgulloso de estar en tu novela y le ha gustado mucho la cita de Segarra, según la cual casi la podríamos ver como una novela divertida, pero no vulgar. ¿Tú qué piensas de esta cita? Vamos a ver. ¿Esto lo pregunta Vilnius? Sí. Bueno, ante todo, saludos a todos por su presencia.
Y también saludo a los demás por su ausencia, los que están ligados a streaming. Creo que es la primera vez que se hace una presentación en Barcelona en streaming. Es decir, que estas palabras pueden llegar hasta el último rincón de la región de Papúa en la Nueva Guinea Occidental. De modo que estamos en conexión con el mundo mundial, efectivamente. Es más, creo que este invento del streaming tiene algo... Oigo mi voz antes de hablar, es decir que... me imagino que está programado para que hable en streaming. Todo lo que diré hoy será en streaming. La respuesta a Vilnius es... cuando leyó Joan de Sagarra, que está aquí casualmente... Cosas que pasan, sí. Vilnius debe saber que está aquí. Comentó el libro en función de una viñeta cómica o chiste que había leído en el New Yorker, donde había un editor que le comentaba a un joven escritor, le decía, muy bien su libro, muy divertido, pero tiene un problema, tenemos un problema, es divertido, pero no es vulgar. Y ahí fue una forma de darme la primera pista, porque fue uno de los primeros lectores del libro, fue la forma de darme una primera pista sobre el libro, que efectivamente se movía por una velada sonrisa no manifiesta, pero que era una carcajada de fondo muy grande. Y bueno, agradecí mucho esta primera pista sobre el libro. Yo aprovecho para saludar también a Gabón, a Burkina Faso y a las Islas Fiji. Pero bueno, en este caso, si yo fuera Vilnius, directamente preguntaría, y he visto en muchas entrevistas que nadie ha formulado la pregunta, ¿por qué me llamo Vilnius? Bueno, Vilnius, en un momento determinado del libro, escribí porque se llamaba Vilnius, que era muy sencillo. Sus padres habían estado en viaje de bodas en Lituania, que es la capital, es Vilnius, si no me equivoco. Pero no, ese no es el motivo por el que se llame Vilnius. Y decidí no explicar por qué se llamaba Vilnius. En la novela he decidido no explicar muchas cosas. Es decir, escenas que eran un poco sorprendentes o terribles, que exigían quizás una explicación, quedaban sin ningún tipo de explicación, porque la vida también es así, pasan cosas extrañísimas y nadie nos las explica después, ¿no? De modo que la idea era no tener que explicar el por qué eran raras según qué situaciones. Y se llama Vilnius porque con el amigo Eduardo Lago, que ahora está conectado en Nueva York, me ha prometido y me imagino que está escuchando su nombre ahora en Nueva York, el amigo Eduardo Lago, cada vez que recibía emails de mi parte, se encontraba con muchas noticias que yo le daba de Barcelona. Entonces, jugando con el apellido Vila y News de noticias, me llamaba Bill News, pero en este caso News en inglés. De modo que el origen de Bill News es un poco rebuscado. Pero es que ya en el libro mismo cualquier apariencia conduce a algo que no es una apariencia y que está de fondo y que siempre tiene una larga historia detrás. De ahí, por ejemplo, que cuando investigo la frase de Scott Fitzgerald, cuando oscurece siempre necesitamos a alguien, que creo que es lo que está pasando aquí porque está oscureciendo lentamente, esa frase la busqué si era realmente de Scott Fitzgerald y fue el origen mismo de la novela. Quedé citado con Javier Coma, aquí al lado de Juan Marsé y de María Jesús de Elda, Javier Coma, y nunca le había citado a Javier Coma, de modo que él quedó extrañado. Nos encontramos en un café y le interrogué como si fuera un detective privado sobre si él sabía o no si la frase era de Scott Fitzgerald. Y en realidad me daba igual lo que me contestara, porque fuera lo que me contestara, me iba a dar la idea por dónde iba a ir la novela. Es decir, que me podía salir con cualquier historia, que esa historia sería la que pondría en marcha la novela. Luego, en una injusticia flagrante con él, con Javier Coma, lo convertí en el asesino de la novela. Le debo una explicación, pensarán, pero no porque él no la ha pedido. Al contrario, está entusiasmado con el papel que tiene en la novela. De modo que... No. Que dure, vamos, porque un cierto miedo sí que me da.
Además, en el momento de la novela donde se habla de este personaje, del asesino Claudio Aristides Maxwell Max, ya se menciona que se parece a Javier. Sí, pero se dice que no es él. Es decir, se dice es alguien en Barcelona que sabe mucho sobre la época dorada de Hollywood, igual que Javier Coma y que Robán Gobern. Yo por un defecto infantil me lo imaginaba con barba blanca, como si fuera Dios, o Jaume Figueras, a Claudio Aristides Maxwell. No fue así al final. Pero bueno, lo que te quería preguntar es, fíjate, Vilnius no sabíamos el origen de su nombre. Luego tú te transformas en Vilnius al hablar con Javier. Al mismo tiempo, a lo largo de la novela, Vilnius parece un ser con una sola identidad que está como aquejado del mal de no poder ser múltiple, como su padre. Pero también lo es. Explica un poco todo este rompecabezas, si es que nos tenemos que enterar de algo o simplemente lo tenemos que interpretar de una manera literal y luego pues ir jugando los detectives. Bueno, presenta la dicotomía entre ser muchos personajes en uno solo, como Bob Dylan, que en definitiva Bob Dylan recuerda al propio Hamlet. Hamlet es ambiguo, es muchas personas, cambia mucho de carácter, es inclasificable como Bob Dylan. O bien la pretensión del joven, que es la de que ser él mismo, únicamente, de una sola pieza. Propone no ser posmoderno, de alguna manera, propone ser auténtico y cree en la autenticidad. Y este dilema no lo resuelvo yo ni lo resolverá nunca nadie. Yo, desde luego, me limito a plantear una disyuntiva un poco ridícula por parte del joven, ya que el querer ser auténtico es algo muy difícil de alcanzar y si se alcanza se hace el ridículo. De modo que, en principio, con el transcurso de la novela, el personaje del padre se va alejando de la tierra y de alguna forma se va volviendo único, mientras que en cambio el hijo, que continúa en la vida, se va volviendo múltiple. De modo que, y no se resuelve. Se sabe que el hijo también se volverá único cuando le llegue la hora. Además es hijo único. Sí, bueno, esto ha llevado a confusiones que han hecho pensar a bastantes personas que soy hijo único y evidentemente no lo soy. Aquí están presentes mis padres que pueden atestiguar que tengo 2 hermanas y un hermano, que también están en la sala. Y en relación a la autenticidad, ¿tú crees que la busca precisamente porque las personas que tiene más cerca lo consideran un fracasado? ¿A Vilnius lo considera un fracasado? No, él quiere ser un fracasado. Pero su padre y su madre no lo dejan muy bien, ¿no? Cuando Laura Verás, cuando irrumpe en casa de Laura Verás a robar esas páginas. He creado unos personajes, especialmente el de la madre, muy malvados, sí. Son, más que malvados, son auténticos villanos, auténticos villanos. Sí, no lo tratan nada bien, evidentemente, sí, la novela. Pero a partir de... ¿Tú crees que eso le puede crear alguna sensación de fracaso que podríamos relacionar con el mismo congreso que da inicio a la novela? No lo sé, porque no sé tanto sobre este personaje, la verdad. Quien sí tenemos claro que fracasó, aunque en realidad no, bueno, pensando en los últimos años de su existencia en Hollywood, es Francis Scott Fitzgerald. Me da la impresión de que te está dictando las preguntas Vilnius, ¿no? Sí. Se ha metido en mi mente, pero bueno, es un reverb muy bonito, es el lenguaje streaming, ¿no? Bien. Funciona así. ¿Desde dónde te llama? Desde el 1004. Bien, de acuerdo. Todo gratis siempre. Pero, no, a ver, hablando de Scott Fitzgerald, sus últimos 6 años en Hollywood simbolizan en cierto sentido un tipo de fracaso literario, si bien ahora la posteridad lo recuerda pues como merece, pero Scott Fitzgerald es uno de los motores mediante los cuales la novela va cogiendo un ritmo y una cierta velocidad, sobre todo con la frase que también es motor, que es el principal motor. Cuando oscurece no necesitamos a alguien. Pero al mismo tiempo me parece que Scott Fitzgerald es una especie de excusa para ir tocando por debajo temas quizá un poco más complejos. Bien, Scott Fitzgerald está de fondo con la indagación sobre la frase y también con la historia de aquella frase suya en The Crack Up, toda vida es un proceso de demolición, que es una frase que me parece indiscutible y que además él después refuerza con lo que explica en el libro, ¿no? Está de fondo la idea de la demolición como que es toda vida humana. Está de fondo esta música cinematográfica de fondo,
añadida al mundo teatral de la novela que viene representado por Hamlet. Un Hamlet que tiene lugar en este barrio. Es un Hamlet que intenté en la primera entrevista que hice para esta novela, la primera de todas, una entrevista para el periódico El Mundo, intenté decir que la historia había pasado realmente en este barrio, porque mi idea era crear una historia paralela de ficción a la propia ficción de la novela, que en todas las entrevistas circulara una nueva historia añadida a aire de Dylan, que dijera que había ocurrido esto aquí en el barrio. Pero me di cuenta de que no colaba mucho la versión. La periodista que me escuchó esto me pidió explicaciones dónde estaban los jóvenes hamletianos del barrio, dónde vivían, y eso complicó las cosas lo suficiente como para impedirme crear una nueva ficción sobre la propia ficción. Era un modo de atravesar el periodo de las entrevistas divirtiéndome con una nueva historia. Lo he atravesado igualmente divirtiéndome, creando otras ficciones a través de mis respuestas en las entrevistas. Tú hablabas en el libro, ya que estamos aquí en este barrio, que es tan fácil como cambiar de barrio para cambiar de temas. Era una cita velada, como casi todo el libro, todo es velado en el libro, y en este caso era una cita velada de esta frase famosa de James Joyce sobre Irlanda, en una discusión que tienen sobre Irlanda, que hay un momento en que él decía, puesto que no podemos cambiar de país, cambiemos de conversación. Y tú, antes de esta cita, dices que no necesitas hablar con camioneros, como quien dice, porque has cambiado de barrio y eso te ofrece ya suficientes recursos como para renovarte. Bueno, porque di muchas vueltas a la idea de si me convertía durante un año en camionero o bien en ingeniero aeronáutico y vivía experiencias distintas para aparecer como un escritor nuevo y distinto, con unas temáticas diferentes y un estilo distinto, que sorprendiera. Luego pensé que no, que en realidad yo soy un escritor, que ya es mucho, y que llevo vida de escritor, y que era absurdo que me convirtiera en otra persona para escribir una novela. De modo que basta la imaginación para cambiar un poco. Al llegar a este barrio, la imaginación se disparó, viví una historia hamletiana y cambié de tema de alguna manera. Y si no he cambiado, la frase queda ahí, de todos modos. Es una frase provocadora. Indico que quizás si algún día, quizás me dé por cambiar de tema. Sí. Pero de hecho el narrador de la novela, a partir de la mudanza, digamos, bueno, la mudanza va acorde con la evolución del personaje. La mudanza es una metáfora constante del cambio de vida al que siempre he buscado en lo que escribo vivir una vida mejor, de alguna forma, ¿no? Entonces la mudanza es una metáfora. La mudanza tiene sus peligros. Me acuerdo cuando era muy joven haber leído una entrevista con Luis Buñuel, que le decían, usted ahora que vive en México, ¿se va a ir a vivir a Madrid? Y dijo, pues no, porque por la edad que tengo, si me pilla en plena mudanza, cuando haga la mudanza al cielo, va a ser bastante ridículo la doble mudanza, de modo que se quedó en México a vivir. Yo con las voces a veces tengo la sensación que tú también me transmites órdenes, que me llegan una especie de aura de micrófonos por mi cabeza y estoy muy preocupado, no, pero... Es Vilnius. Es Vilnius, ¿no? Sí. Vale. Vamos a intentar continuar un poco. Te quito el agua. Me parece que te voy a quitar. Sí, se me ha dejado desconcertado totalmente. De hecho, a ver, la figura de Bob Dylan y este pobre Vilnius que nos ha llamado antes, firmando autógrafos en los aeropuertos, se complementa también con otros juegos dylanianos que aparecen en la novela, como una figura que quizá a quien la lea no le parezca tan interesante, pero que a mí me atrae mucho, que es la de Deborah Zimmerman, también de apellido dylaniano. Sí, bueno, Deborah irrumpe en la escena que tiene lugar aquí en la librería. No tenemos Deborah. Bueno, creo que no tenemos Deborah. Si estuviera Deborah, debería irrumpir desde el bar, desde el fondo, y armar un escándalo tal que en algún momento pensé que alguien la contrataría para que entrara y reprodujera esa escena. Pero no está Deborah. ¿O crees que sí? Si veo una rubia entre Verónica Lake y Scarlett Johansson, quizá la hayamos... Bueno, la tenemos, ¿no? Pero no lo sé, no la veo. Bueno, yo he visto una, pero sí. ¿Sí? Sí.
Como esto parece a veces una santa ceremonia, Débora, personifícate aquí. Bueno, esto es tan fácil como cuando Vargas Llosa contó que llevaba años viviendo en la Plaza Sulpice de París y que vivía en el inmueble al lado de Catherine Deneuve y que nunca la había visto, a Catherine Deneuve. Y yo me senté en la Plaza Saint-Sulpice y a los 5 minutos pasó Catherine Deneuve. Son las ventajas de escribir con velocidad. Yo leyendo el periódico de hoy he encontrado un artículo muy interesante de Marcel Duchamp, donde dice: el artista es un mediador y las obras, dispositivos abiertos, cuya consumación como acto creativo realiza el espectador, que con el paso del tiempo llega a ser la posteridad. Yo no sé si esta frase de este periódico tan interesante sirve literalmente para Aire de Dylan, pero sí que quizá lo podemos considerar como un dispositivo que a partir de las pistas que da y a partir del motor, ya mencionado de cuando oscurece, necesitamos a alguien, mueva al lector a indagar y a ser otro detective. O sea, tenemos la búsqueda dentro del libro, pero también la búsqueda detectivesca del mismo lector a partir de las pistas que vas dejando caer. Todo depende siempre del lector, estás en manos del lector y esto lo descubrí con un libro concretamente mío, Bartleby y compañía, cuando empecé a recibir cartas de lectores que me querían completar el libro. Al querer completarlo, al principio lo viví negativamente, pero después me di cuenta de que era la primera vez que el libro estaba en manos de ellos, que ellos lo iban creando y recreando. Y fue la confirmación de que era un libro que tenía vida. Por lo tanto, esta visión de Duchamp es espléndida porque da el papel al que mira el cuadro. Es el que lo crea, evidentemente. Y termina con esta mitificación del artista, ¿no? De que se había hecho insoportable como la importancia del artista, que en realidad es absurda. Sí. Al mismo tiempo tú me comentaste que... El artista, decía Duchamp, es alguien simplemente que hace cosas, porque viene del trabajo manual, alguien que hace cosas. No hay que es como una especie de, como si el libro fuera la maleta de Duchamp. Sí. Pero bueno, yendo otra vez a Duchamp, pero sobre todo una cosa que me comentaste, que es la que el libro tú lo escribiste como quien dice del tirón, ¿no? Rápidamente, sin estructurarlo en demasía. Me dejé llevar. Es un primer borrador, pero luego ha habido 10 redacciones del libro. Pero hay un primer borrador en el que me dejo llevar para saber qué es lo que ocurre en el libro y cosas que no esperaba y que me sorprenden a mí, y por lo tanto, al sorprenderme a mí me hacen seguir escribiendo porque me interesa lo que ocurre. Después trabajo mucho el borrador, sobre todo la estructura, ya digo, 10 veces como mínimo. Pero sí, en el borrador está todo. Una vez terminado el borrador, yo creo que no hay que buscar nada más. Es decir, ahí está, no busques algo exterior, porque ya tienes tu mundo en el borrador. A partir de ahí tú construyes lo que quieras. Pero lo importante es saber cuáles eran los elementos con los que jugaba. Esto lo aprendí en realidad escribiendo artículos, que los empiezo sin saber de qué tratan. A mitad del artículo me doy cuenta de que he llegado a saber de qué tratan y entonces tengo que volver a empezar porque toda la parte inicial no ha servido. Solo ha servido para saber de qué trataba. Cuando escribes el libro y pones alguna canción en las páginas, ¿te pasa como los lectores que terminan enganchándote o no? Son las canciones que oigo en aquel momento. Porque yo con Under the Mango Tree me siento como, no sé, ayer comentábamos de Ronaldinho en una palmera de Castelldefels a las 7 de la mañana y recordaba lo de Mango, Banana and Tangerine, ¿no? Y eso me enganchó la canción, no sé por qué, y entendí más a Vilnius. Bueno, ¿qué tiene que ver la canción con Ronaldinho? Por su disfrute y ganas de sol y playa. Por la foto aquella sí. De Ronaldinho riendo con la palmera a las 7 de la mañana en Castelldefels. Exacto. La palmera que había caído. Sí. Bueno, es una canción de felicidad, pero no tan estúpida como la de Ronaldinho. Sí. No, pero, a ver, fue la reflexión que me inspiró, ¿no? Sí. No, pero es una felicidad un poco más, ligeramente tonta solo. No, y a partir de esta misma canción también se generan como momentos de humor. Sí. Y en este artículo escrito por Marcel Duchamp, dice también lo siguiente, que yo creo que se puede comparar bastante con Aire de Dylan y hasta con tu misma trayectoria. El mayor lastre de las interpretaciones de Marcel Duchamp suele ser la carga de solemnidad, de gravedad con la que tantas veces se presenta su figura y su obra, cuando las auténticas claves para llegar a él son la sencillez, el humor, la jovialidad y la afirmación de la vida.
Perfectamente de acuerdo. No puedo decir, no, lo firmo si quieres. Fírmalo. Sí. Sí. Nuevo corresponsal No, de lo firmo Sport. y lo firmo. Me gusta. De acuerdo. A ver, ya avanzando en otros temas, Sí. también en relación a Scott Fitzgerald, a mí me interesó mucho el episodio de la noche, donde casi parece que se juegue con el suave es la noche de Fitzgerald, y el hecho de la enfermedad y quién está observando, no sé si me equivoco. Se ha hablado de que recuerda el cine de los años 60 francés, concretamente Jean Eustache, su película La mamá le Putain, un poco este mundo, en el fondo feliz de alguna forma, quizás de una época feliz, ¿no? Fui inconsciente, no lo tenía presente, pero cuando lo han dicho me ha gustado mucho. Es posible que haya una influencia del cine francés de los 60. Y con el libro en relación a la felicidad, ¿has intentado que tuviera este humor en contraste, digamos, con lo que criticas a lo largo de la novela de la crisis y de cierta vacuidad? Bueno, la crisis ha existido siempre, Sí, eso sí. desde el origen, está en la Biblia, ¿no? La crisis. Pero los personajes de mi novela son personajes autónomos respecto a la realidad española del año 2012. Espero que se puedan comprender también dentro de otros años y otros momentos mejores. Son felices, sí, es una provocación, son felices. Normalmente en las novelas todos los personajes son infelices, pero recuerdo una novela de Nabokov, Ada o el ardor, en la que cuenta una historia de amor en la que todo va bien. De modo que, ¿por qué no hacer, ya que tengo la posibilidad de escribir y de cambiar un poco, he intentado escribir a una pareja perfectamente feliz dentro de su juventud y de su tontería también, que forma parte de la tontería general. Es decir, tampoco vamos a pensar que somos mejores los adultos. Yo no soy adulto. Además. Claro, es importante. Que no, pero después, no sé qué soy, ni lo pretendiera. No, a veces con Vilnius se insiste mucho en que no se esfuerza, en que es un Oblomov postmoderno, pero a mí me da la sensación que a lo largo de la novela no para de hacer cosas y que está trabajando muy seriamente, bien sea porque tiene un motor de búsqueda, bien sea porque en realidad él mismo sabe que su papel de Oblomov es una especie de farsa. Sí, bueno, realmente escribía esto, deseaba convertirme en Oblomov, en el personaje del Gandul de la literatura rusa, ¿no? Es algo que atrae a todo el mundo, el no hacer nada de alguna forma, que siempre es un poco peligroso porque todo se piensa demasiado. En todo caso, todos acabamos trabajando queriendo ser Oblomovs. De eso trata un poco la novela. Habla del espíritu de esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, de la que tan buen representante es nuestro Pep Guardiola. Sí, y también habla de lo opuesto a la cultura de Pep Guardiola, que sería el personaje ruso, el Gandul por excelencia, Oblomov, el hombre que hasta página 150 no se levanta de la cama en esta novela, ¿no? Y que desprecia a los escritores por el esfuerzo que hacen, ese esfuerzo, dice, tan enormemente vulgar, comunicar lo que piensas, explicar tus cosas. ¿Dónde se ha visto una cosa así? Tiene una postura intelectual aristocrática al máximo. Ridiculiza todos los esfuerzos de los escritores por intentar comunicar algo. De hecho, el mismo narrador, que es escritor, también se plantea abandonar el arte de la escritura. Exacto, sí. Bueno, y de hecho, pues al final no tiene más remedio que escribir la novela, porque los Oblomov, sus jóvenes personajes, no están dispuestos a hacerla ellos. O sea, está condenado a trabajar siempre, por lo visto. ¿Y esta idea de escribir una autobiografía de otro? Más o menos, ¿por dónde te inspiraste? ¿Dónde te surgió la idea? Simplemente que una autobiografía siempre es una impostura, es una impostación de la voz. El que habla siempre es otro del que narra, del que ha vivido aquello. Por lo tanto, pues es una redundancia. Autobiografía falsa, doblemente falsa en este caso, de un escritor para colmo difunto que se parece a mí. Pero ojo, porque falso por falso al final puede dar verdadero. Sí, lo pensaré. Dicho esto, ya ha pasado mucho tiempo y supongo que sois muchos los que queréis que Enrique os firme el libro o algo parecido.
Así que bueno, cerramos nuestro diálogo y vosotros os convertís por arte de Birli Birloque en los interrumpidores. Así que si queréis preguntar cualquier cosa, si queréis decapitarnos, sois más que bienvenidos para hacerlo. No hay interrumpidores. Los interrumpidores no existen. El socio número 17 ahí. Sí, la novela defiende mucho el derecho a la contradicción y propone también que nos interesemos por el gusto de los otros para no conformarnos con nuestro propio gusto. Es decir, ampliar siempre las perspectivas y escuchar a los otros. En definitiva, esto es lo que hacen los lectores cuando leen a los escritores. Buscan comunicar con una conciencia distinta, la voz de una conciencia distinta a la suya. En la novela juego con la contradicción constante es decir, resumiendo, cuando oigo una discusión entre dos personas inteligentes, y estoy acostumbrado afortunadamente a esto, me doy cuenta de que doy la razón tanto a uno como al otro, que defienden cosas tan distintas. Siempre y cuando están bien razonadas. Esto ocurre, por ejemplo, en Irlanda. En Irlanda, cuando hay un escándalo político, por ejemplo, pongamos un obispo que está corrompido políticamente, nadie lo juzga de antemano. Esperan, en Irlanda, que es un país muy especial en esto, un país de escritores, esperan que el obispo explique por qué se ha corrompido. Si lo explica bien, le perdonan. Está todo en cómo se explica. Entonces, esto está en Shakespeare, el discurso de dos personajes políticos opuestos después de la muerte de Julio César, que también tienen discursos tan perfectamente bien razonados que los dos tienen razón. Y esa es la amplitud lo contrario de la estrechez de miras, el escuchar al otro para ver qué ideas son las suyas, que posiblemente nos sirvan para nosotros también, ¿no? Para aportar. Me imagino que no te he contestado a la pregunta. Pero forma parte de toda la contradicción en la que vivo. ¿Más interrumpidores? Bueno, como veo que hay pocos interrumpidores, esta noche en el libro Somos Más. Os despedimos a todos, gracias por haber venido. Ahora Enrique firmará a todo el mundo que quiera los ejemplares. Y bueno, es un momento, streaming. Adiós Nueva York, antes no os lo he contado, pero estamos, Mas Bernat está hermanado con una librería en Nueva York, en el Soho, que se llama Macmillan. Y en este momento están conectados con nosotros y han seguido la presentación de Enrique Vilamatas. Pero de todas formas, en el mundo mundial, ¿cuántos seguidores hemos tenido, Xan? Yo pensaba que eran más. 1000. La gente que nos ha enterado. 1000 seguidores. Genial, gracias. Gracias. Bueno, ha debido ser, no sé, ha debido pasar en las Fiji, que hay pocos habitantes. Ha debido ser alguna isla de estas. Exacto, por ahí. Gracias, Xan, por estar aquí con streaming y gracias a Ana, que han sido los que nos han proporcionado el streaming. Bueno, buenas noches a todos. Ha sido un placer teneros y pensar que Mas Bernat es vuestro tercer espacio, que es lo que más me encanta decir.